Bien, el día de hoy iniciamos un nuevo tema. Ya pues estamos llegando al borde superior de la unidad 2. Ya nos faltan pocas semanas con la materia. Y este es uno de los temas que son bastante grandes. Algunas diapositivas que ustedes van a ver luego en el sistema, en el aula virtual, que les van a aparecer ahí, no las van a ver acá en la clase, porque he resumido diapositivas que eran algunas un poco más repetitivas, porque explicaban a detalle algo que ya les mostré, entonces no van a ver algunas acá, pero sí las van a ver en el documento que ustedes van a tener para estudiar luego. Así que pues, dicho eso, comenzamos. Roma, o la cultura romana, es una de las más influyentes a nivel eh, del mundo occidental. En Europa, bueno, es prácticamente la que aportó mucho a la cultura. Grecia lo hizo bastante, pero Roma tuvo un alcance geográfico mucho mayor. Dentro de Roma, claro, iba Grecia en un inicio, por eso en algún momento se habla de grecolatino. Greco y Grecia, latino se refiere a Roma, porque ambas están bastante relacionadas. Entonces, si hacemos el recorrido, como siempre les digo, cuando iniciamos las clases, comenzamos allá por febrero, por acá, con el arte paleolítico, luego el neolítico, se amplió la región, teníamos un poco de Britania también con los monumentos megalíticos. De acá pasamos a la Mesopotamia, es esa región, los sumerios, acadios, babilónicos, asirios, neobabilónicos y persas, pues se desarrollaron en esta región, tuvieron relación tanto ellos con Egipto como con los pueblos prehelénicos y también en el caso de Persia con los pueblos helenos, o sea, y a Grecia. De acá pasamos a Egipto. Igual Egipto tuvo relación con los pueblos prehelénicos acá, con Grecia también, porque fue conquistado por Grecia, y con los pueblos mesopotámicos, porque fue conquistada también en diferentes momentos por pueblos como los asirios, los babilónicos y los persas. Acá. Después, en la unidad 2, pasamos al mar Egeo, que es esta región. Vimos las Islas Cícladas, el arte de las Islas Cícladas, luego el arte de Creta, la isla más grande del archipiélago. Luego fuimos a Micenas, en el Peloponeso, la península que vemos por acá. Y de acá pasamos a la Grecia continental, cuando hablábamos acerca del arte griego. Aquí vimos Grecia, esta es la Grecia continental, tuvo incidencia en la región insular, también insular es esto, el archipiélago, parte de la Anatolia, que es esta región acá, actualmente tenemos Turquía en este lugar, y parte de Italia, de la Italia actual. Aquí estaba la Magna Grecia, en la isla de Sicilia y la parte sur de la península. Entonces, de acá pasamos luego a esta región, la zona centro-norte de la península de Italia, y aquí teníamos a los etruscos y a los romanos más en el centro. Entonces, ese es el contexto geográfico. Deben aprenderse ustedes a ubicar esas culturas en espacio porque es importante en el sentido contextual saber por qué están ahí. Por ejemplo, están rodeados de mar, el mar Tirreno, eh, que es otro de los mares, el Adriático, eh, Cartago, acá, una región de grandes comerciantes de los mares. Entonces, todo eso determina el desarrollo también del arte y de que se conviertan luego en pueblos navegantes también. Entonces, pues dicho lo anterior, pasamos por acá, ya a la diapositiva, y acá entonces, pues encontramos que la cultura romana pues tiene explicaciones para el desarrollo de ella, de su origen. Hay diferentes versiones. Cuando hablábamos acerca de los etruscos, algo se hablaba sobre eso también. Bueno, se acabo de ver, Daniela, ahí el mensaje. Está bien, gracias. Está bien, Francisco, ya vi por ahí. Entonces, dentro de las creencias populares acerca del origen, pues está la leyenda de Rómulo y Remo, que son dos jóvenes que se les adjudica de manera mítica, o sea, no histórica, sino mítica, la fundación de Roma.
Se sabe que en la región pues había diferentes reyes. Uno de estos reyes que fue usurpado en el trono y los hijos fueron enviados para que los mataran. Sin embargo, el verdugo pues no los mató y los dejó abandonados en el bosque para que las fieras se los comieran. Sin embargo, una loba los cuida. Es la loba que veíamos con los etruscos, ¿se acuerdan? Les decía, en aquel momento hablamos de la loba capitolina, pero acá hablamos de la loba luperca, es el nombre que se le da según el mito. Y ella pues los amamanta como si fueran sus crías durante cierto tiempo, hasta que un campesino los encuentra en el bosque y él se los lleva y los cría ya dándoles una educación pues a la manera él podía, ¿verdad? Lo que estaba a su alcance. Cuando ellos son ya jóvenes, casi adultos y conocen su origen, conocen qué es lo que pasó con su familia, entonces ellos van y pues hacen, que sería la toma pues del trono que les correspondía. Sin embargo, solo puede haber un rey. Entonces ellos hacen una suerte de juegos o algo, o sea, echan a la suerte más bien quién va a ser el que va a gobernar. Y pues de esa manera es como luego pues uno de ellos toma el control y pues se funda Roma según esa cronología, tomando en cuenta los datos históricos que existen en el año 753 antes de Cristo. Es el 753. Sería el origen de Roma como tal. Acuérdense que Roma tuvo pues contacto con los etruscos y una relación a veces de guerra, a veces de hermanamiento y guerra, y luego así durante mucho tiempo. Hasta que al final todo terminó en la guerra que se generaban, terminó con el dominio romano de toda la región. Ahora, ¿quiénes fueron los romanos? Pues primero, pues fue la más poderosa fuerza militar y política del mundo antiguo. Si los griegos fueron los que más desarrollaron filosofía, arte, arte y conocimientos acerca de las ciencias, los romanos desarrollaron diplomacia, desarrollaron política, desarrollaron el ejército, uno de los mejores de su momento, tal cual que no había nadie que se les resistiera, o sea, donde ellos llegaran simplemente conquistaban, porque la gente les tenía miedo. Hay una anécdota por ahí, una historia que habla acerca de la zona norte de Europa, centro-norte de Europa, con un pueblo extranjero, un pueblo bárbaro, que les limitaba el camino. Entonces piden refuerzos los romanos, y como había un río de por medio, y el río es que les daba seguridad al pueblo que querían conquistar los romanos. Entonces Roma fue y en cuestión de una semana construyó un puente. Lo construyó tan rápido que digamos, los enemigos que estaban al otro lado, cuando pues terminaron el puente, simplemente se habían ido, habían abandonado las ciudades, huyeron porque vieron el poderío que tenía Roma para transformar el, 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 el campo, el río, bueno, y convertirlo pues fácilmente en un camino para llegar de un lado a otro. Y cuando se retiraron, destruyeron el puente para demostrar también el poder que tenían, que podían ir y venir a los lugares que ellos querían. Entonces el ejército romano era muy poderoso y era también portador de cultura, porque con ellos iban también cuestiones de agricultura, de lenguaje, de religión, y eso se iba quedando en los lugares que conquistaban. A eso se le llama romanización. Y más adelante vamos a ver un poquito de eso, pero la romanización es cuando conquistaban un lugar, pues hacían, eh, no de una sola vez, sino poco a poco, una inmersión en la cultura y se iba transformando poco a poco en el estilo romano. O sea, el idioma, las maneras de ser, las maneras de vestir, aunque no les quitaban la religión. Eso sí, no obligaban a la gente que asumieran los dioses romanos. Eso lo vemos ustedes, bueno, lo han visto ustedes también en el Nuevo Testamento, cuando
le dicen a Jesús, le dicen, maestro, le dicen, mostrándole una moneda, dice, ¿es lícito pagarle o no al César el tributo? Esa es una pregunta con una carga política bastante grande. ¿Quién me dice que fue la respuesta que les dio Jesús? ¿Sí, Alison? Si no mal recuerdo, él dijo, lo que es del César, dele a lo que es del César, y lo que es de Dios, es lo que es de Dios. Muy bien, gracias. ¿Alguien más había levantado la mano? No, no la bajen. Sí. Igual podemos... Claro. Dígame, Wendy. Igual me iba a compartir lo mismo que la compañera, que dijo de que, o sea, que dieran al César lo que era del César. ¿Y qué lograba él con eso, al dar esa respuesta? ¿Qué hemos aprendido? ¿Alison? Que había una desigualdad. Sí, sí, un poco, pero les decía que la pregunta tiene bastante que ver con política. Dice Francisco, bueno, dice que le den al César lo que es de César, lo que es de Dios. Es la frase. Dígame, Diana Mireya. Yo consideraría que es respetar exactamente bueno, en ese caso, las políticas que tenían los romanos. Entonces, que en este caso se podrían decir que realmente, como eran en sí los impuestos, entonces había que respetar a las autoridades. Sí, por ahí va. Sí, Francisco, solo me da su nombre de nuevo porque otra vez lo... Kelly. Y Kelly, bueno, gracias, dígame, Kelly. prácticamente Jesús les estaba dando como la lección de que tenían que ser buenos ciudadanos y pues pagar sus impuestos y darle a las autoridades el dinero para poder sostener una ciudad o algo así. Algo así, digamos que eso ya es bastante ya más completo, pero inicialmente va por lo que me han comentado. Kevin, y ahí cerramos esta parte. Bueno, no sé si esté bien o yo lo tome así, ¿va? Pero sí, yo recuerdo que más de una vez me han comentado ese pasaje de la Biblia y pues yo lo tomo como la forma de evitar tal vez una trampa de lo que se le estaba planteando a Jesús en ese momento, ¿va? Sobre decir de que si lo tenían que dar o no se lo tenían que dar. Muy bien, básicamente eso era una trampa. Y como bien lo dicen, bueno, hay que respetar, ¿verdad? Que se tiene que respetar el orden dado. Y ese orden dado era romano, o sea, quien mandaba era Roma, pero los judíos siguieron siendo judíos. Entonces, eso es lo que me refería con que romanizaban los lugares donde llegaban, pero no hacían que la gente se convirtiera a la religión de ellos, sino que siguieran, luego lo que les interesaba es que le pagaran. De ahí que la pregunta es bien importante. Porque si Jesús dice no le paguen, pues se arma la de San Quintín, como decimos, se arma una revuelta terrible. Porque yo sé que pues no es algo que a ustedes les hayan explicado a nivel religioso, pero el contexto en el que se desarrolla la vida de Jesús, así entre comillas, porque no es algo histórico, sino que es algo eh, de fe, o sea, la Biblia es cuestión de fe. Sin embargo, el contexto cronológico donde se da, que son el siglo I después de Cristo, según se nos han dicho, o de nuestra era, es de mucha inestabilidad política en la región de Judea. A cada rato habían revueltas, a cada rato los romanos llegaban a darles porras a los disidentes judíos y los judíos a cada rato buscaban darle pues también lo merecido según ellos a los romanos. Entonces, si Jesús dice eso, no le paguen, pues se arma una revuelta. Y eso es lo que querían, eso era lo que querían. Pero le dice, no, miren, denle a César lo que es del César y de lo que es de Dios. Y se evitó problemas con la autoridad romana. Más adelante vamos a entender un poco eso porque resulta que quienes, en el contexto en el que se escriben esos textos es romano. Entonces, en los textos, Roma ha quedado bien parada en el Nuevo Testamento. Está bien, los que están mal son los judíos, pero Roma ha quedado bien en los textos del Nuevo Testamento. Vamos a ver luego qué pasa con eso, porque hay un tema específico. Bien, avanzamos.
Roma conquista, pues, Europa, prácticamente la mayor parte del mundo civilizado de Europa lo conquista Roma, todo el norte de África lo conquista Roma y el Oriente Próximo, que esto es la región del Medio Oriente. Eso es gracias a que tienen un ejército disciplinado, fuerte, muy bien armado y rápido para accionar. Y luego, una vez conquistaban, pues colocaban funcionarios que les sirvieran a ellos. Y eso implicaba también colocar gente de las culturas que conquistaban en cargos que les sirvieran a ellos. Ustedes, les repito, o sea, la prueba que tengo aquí como para decírselos es la parte del libro este que es de fe, la Biblia. No es histórico, les repito, es de fe. Pero ahí están relatadas algunas cosas que bien podrían, que coinciden más bien con el contexto histórico del pueblo judío de ese momento. Si alguien era sedicioso a Roma, pues lo terminaba. Entonces, pues las autoridades de la nación, en este caso judías, por ejemplo, el Sanedrín, están los sumos sacerdotes, pues ellos estaban de acuerdo con los romanos. Y Roma primero iba a hablar con ellos, miren, aquí pues nosotros somos los que mandamos ahora. Si les gusta, pues ustedes pueden seguir, tienen la mano y la venia del César a su disposición, no para su protección, pero si no, pues ustedes se van a convertir en esclavos. O sea, eso era el asunto. Entonces la diplomacia funcionaba, no, mire, yo no quiero que me esclavicen. Está bien, le vamos a pagar impuestos. Entonces, eso ya dejaban funcionarios, tanto romanos como de las mismas localidades. Ustedes leyeron el texto bíblico del Nuevo Testamento, les hablan de Herodes. Ese Herodes el Grande, es el primero que mencionan, Herodes el Grande. Él era un funcionario romano. Luego también les mencionan a el otro personaje, Herodes, y es Poncio Pilato. Poncio era el pretor, el que dirigía el ejército. Entonces, estos dos personajes, Herodes el Grande en su momento, Poncio Pilato en la época de la crucifixión de Jesús, Herodes Agripa, que es el nieto del primer Herodes que mencionan, también están dentro de la autoridad romana. Entonces, Roma ponía gente para que administrara todo el territorio. Por eso es que lo pudieron unificar con poco esfuerzo una vez tenían ya toda la estructura. Las ciudades, pues las que conquistaban, las romanizaban. Eso significaba que las ordenaban según las necesidades propiamente romanas. Pero también ellos construyeron sus propias ciudades. Y estas ciudades eran centros de poder político. La principal era Roma, pero habían otra cantidad grande de ciudades a lo largo de todo el territorio romano. Estos se convertían en centros comerciales. Centros comerciales me refiero a lugares en donde se concentraba mucho del comercio que había en los lugares lejanos. Ahí llegaban, se instalaban los comerciantes, pues y había la gente que quería comprar algo llegaba a las ciudades, se abastecía y luego se iba hacia sus pueblos. De esa manera es que funcionaban las ciudades. Eran centros financieros y centros culturales también. Luego crean una sociedad ellos, un tanto similar a la griega, basado en la desigualdad. O sea, ahí no es que aquí todos somos iguales, decimos nosotros en nuestra sociedad, aunque en la práctica pues es otra cosa. Pero teóricamente sí, todos somos iguales. Pero los romanos no. Los romanos decían, no, nosotros no somos iguales. Nosotros somos ciudadanos romanos. O sea, por nacimiento, por ejemplo. Entonces nosotros somos los que mandamos. ¿Y qué son los demás? Pues los demás son personas libres. Pero no necesariamente las personas libres pueden tener los mismos derechos que los romanos. Y bueno, voy a irme a la manera como lo decían ellos, o sea, los hombres y mujeres libres. Los hombres libres eran los que podían considerarse ciudadanos. Las mujeres libres no se consideraban ciudadanas. Es como en Grecia, si recuerdan ustedes que las mujeres no podían tener acceso a cargos importantes, sino que solamente los hombres. En Roma se mantiene lo mismo, pero tenían cierta libertad mayor que la que tenían las mujeres griegas. Eso escandalizaba a los griegos, ¿verdad? Que las mujeres tuvieran un poco más de libertades, pero así funcionaban, así era en Roma. Y tenía que ver en parte
con que, por ejemplo, si de un matrimonio, una mujer con un soldado romano y el soldado moría, ¿a quién le quedaban todos los bienes? ¿A quién tenía que administrarlo? Entonces, la esposa era la que asumía el cargo. En Grecia no era así. En Grecia había que sustituirlo por otro hombre. Entonces, así es como funcionaba. No hubieron más bien, al menos registrados, no hay cargos importantes romanos, mujeres, pero sí se les menciona a muchas mujeres que ejercieron bastante influencia sobre los funcionarios. Por ejemplo, la madre de un emperador, la hermana de un emperador, la esposa de un emperador, son nombres que se conocen y pues se tienen indicios a partir de textos históricos que pues ellas ejercían mucha influencia. Por ejemplo, Constantino el Grande, pues era la madre de él la que le aconsejaba acerca de todo lo que tenía que realizar. En el caso de Nerón, por ejemplo, era la madre también. Por eso Nerón luego, viendo que lo hacían hacer cosas que él no quería, pues entonces manda a matar a la mamá. Y según la anécdota, pues ella cuando ve que llegan los soldados que la van a matar y le apuntan con la espada, ella agarra la espada y la espada se la pone en el vientre y le dicen que ahí la acuchillen, porque sabe que es su hijo el que la manda a matar. Entonces, se sabe a partir de textos que las mujeres sí tenían bastante presencia, pero no oficialmente, sino un poco atrás de bambalinas. Sin embargo, pues en general les decía, la sociedad romana era desigual. Bueno, tenían esclavos, pero los esclavos podían pasar a ser personas libres, solo que no se consideraban ciudadanos, sino que ni personas, o como les dijera, o personas libres en general, sino que ellos se les llamaba libertos, es decir, que llevaban sobre sus hombros siempre una etiqueta que significaba que habían sido esclavos en algún momento. Sobre las técnicas constructivas avanzadas, pues ya vamos a ver en arquitectura, pero el arco, la cúpula, la bóveda, pues fueron elementos que ellos aportaron y que les permitieron hacer construcciones gigantescas. Como civilización, pues lograron unificar a todo un imperio, un territorio muy, muy grande, más grande que cualquier otro que hayamos visto hasta la fecha, y eso lo hicieron mediante una lengua común que buscaron implementar, eso es parte de la romanización que se dice, es el latín, solo que el latín habían dos tipos, el serbo nobilis y el serbo vulgaris. El nobilis era para la gente de élite y el vulgaris era lo que hablaba el pueblo. Había muchas leyes también que ordenaban la sociedad, eso es parte que tiene que ver con el derecho común, derecho romano se habla sobre eso, y modos de vida y costumbres propios, que pues algunos escandalizaban y pues a otros simplemente les gustaba pues la manera de ser de los romanos y buscaban ser como Roma. Entonces ahí está resumido esto, luego lo van a tener ustedes para que lo vean. Ahí tienen un panorama general contextual de Roma. Si yo les pregunto en el examen, ustedes ven que en el examen aparece una escultura de Antonio Pío, por ejemplo, o Marco Antonio, una estatua como esta. Usted dice, este es romano. La siguiente pregunta es contexto. ¿Qué me van a decir? Pues un resumen de lo que estamos hablando por acá con eso. Este es contexto, yo no les he hablado de arte acá, salvo mencionarles lo de la arquitectura, pero pues esto es contexto. Entonces vamos a ver unas cosas un poco más de detalle. Una de ellas es la geografía. Pero no antes, no sé si hay preguntas o algo que quisieran aportar. Había una jerarquía, dice Kelly, sí. Muy bien, Diana, dígame. Sí, mi pregunta era acerca de lo que usted mencionó anteriormente, que me dio bastante curiosidad, y era que cuando, por ejemplo, un soldado en Grecia moría, pues, ¿dónde iba pues todos sus bienes? Entonces, en ese caso, si por ejemplo esta persona, como usted nos mencionó, en Grecia se le tenía que dar a alguien más, pero que fuera del mismo género. Entonces, si en debido caso esta persona no tuviera, por ejemplo, porque me imagino que estos se los entregaban a los familiares, pero Sí. si esta persona no tenía familiar y solamente era él y su esposa, ¿iba directo a las polis o no?
Administrativamente alguien se hacía cargo, pero como son sociedades bastante centradas en las relaciones familiares, entonces siempre había un familiar, un tío, un primo, un sobrino o alguien de él que se hacía cargo de las cosas. Por eso es que aparecen muchos herederos y aún que heredan cargos que tienen 9 años, 12 años. O sea, heredan bien jóvenes, pero no pueden ejercer en ese momento. Entonces, mientras llegan a una edad, digamos 15 años, 17 años, quien toma las riendas era un tutor, una persona que digamos, le representaba. En Grecia era más difícil que fueran las mujeres. En Roma sí podían ser las mujeres, hasta que tuvieran la edad necesaria para hacerse cargo de sus propias cosas. Así es como funcionaba eso. Y esa es la diferencia, que en Grecia tenía que ver, de algún lugar salía un pariente hombre, pero en Roma no, en Roma podía asumir la esposa mientras, por ejemplo, crecían sus hijos. Si tenía solo hijas, entonces igual se convertía en la señora, ¿verdad? La que dominaba. Y así está documentado. Entonces sí había esa cierta libertad, pero no, digamos, no tenían derecho de primera mano para ejercer algún cargo público. Por ejemplo, eso no lo tenía, sino que era un poco atrás, como consejeras, ahí sí está. Bien, ¿alguien más? Tengo Alison. Disculpe, ¿cómo se llamaba la escultura que dijo en la anterior diapositiva? Dije Antonio Pío, pero no me acuerdo si es Antonio Pío este personaje. Ya lo vamos a ver más adelante. Eso tengo fotografías, imágenes más claras de esta escultura. Ok. Es Marco Antonio, también no me acuerdo bien el nombre. Bien, ¿alguien más? Daniela. Solo por comentar, me parece fascinante también que, retomando la historia de Rómulo y Remo, la similitud que tiene con la historia de Caín y Abel, porque al final, o sea, un hermano termina matando al otro. Sí, ese dato que no lo mencioné. Sí, efectivamente, como uno de ellos se carga, o sea, es el que gana, digamos, la justa en la que quien va a asumir el poder y el otro pues no queda muy a gusto. Entonces uno termina matando al otro. Sí, hay similitudes, pero no es tanto así tan directo. Vemos que hay coincidencia. Eso se llama paralelismo cultural. Es cuando dos culturas que a veces no tienen mucho que ver desarrollan historias muy, muy similares. Y en otros casos sí, efectivamente es influencia directa. Pero sí, interesante cómo funciona eso. Bien, voy a avanzar. Esto, vean, les decía, si recuerdan, cuando comenzamos con los etruscos, más o menos por el siglo VIII, que sería el año 700, antes de nuestra era, antes de Cristo, pues el pueblo romano era una pequeña zona por acá. Para el siglo IV, o sea, unos 300 años después de la fundación de Roma, ya eran un pueblo bastante grande. Y tenían esa relación a veces de guerra, a veces de alianzas con las autoridades etruscas. Hacia el sur teníamos esto rosado de Grecia, es la Magna Grecia. Entonces esto es siglo IV antes de Cristo. Bueno, Cartago, recuerden, los cartagineses están en el material de Etruria, del arte etrusco, ahí está un poco de los cartagineses. Estos pues desarrollaron todas unas vías de comercio marítimo en toda esta región, eran muy poderosos en esta región. Y bueno, eran quienes determinaban la cultura por acá. Siglo IV, esta imagen. Esto es siglo III antes de Cristo, o sea, 100 años después de esto, en 100 años, Roma pasó a hacer esto, a tomar el control de toda la península prácticamente, y ya ellos eran los que dominaban. Entonces, ¿se detuvieron acá? No. Siglo I antes de Cristo, esto es 200 años después de esto, eso era Roma. Eran ya quienes tenían territorio en la región de las Galias, la Hispania, esa parte de acá, la zona norte de África, parte de territorios egipcios y Cartago ya era de ellos, Roma, toda la zona de Grecia, conquistaron Grecia, toda la Grecia continental, la Grecia
insular, parte también de la Anatolia, y ya estaban en la región de Palmira. Eso ya llegando a la región de Mesopotamia. ¿Cómo se llama la parte morada? Púrpura. Eso es la Magna Grecia. Eso es parte de Grecia todavía. En ese momento, siglo III, pero para el siglo I, o sea, 200 años después, Grecia ya era territorio romano. Y ahora bien, sigue este siglo I antes de Cristo. Este siglo I después de Cristo. Vean el cambio. 100 años después. O sea, estamos hablando aquí de casi 800 años desde que Roma fue fundada. Pues ellos prácticamente ya son los dueños de toda la cuenca del mar Mediterráneo. O sea, la Hispania, las Galias, toda la zona norte de África, Egipto, Grecia, la región de la Anatolia, Palmira, ya la región de Judea también ya es parte de ellos, y seguían avanzando. Eso es siglo II después de Cristo. Ya pues toda la cuenca de los ríos Tigris y Éufrates, ustedes saben que eso es Mesopotamia, ya es de ellos. Y consolidan el control en toda la región norte de África. Y ya para ese punto también ya llegan a la región de Britania y se apoderan pues también del territorio de esta región. O sea, ¿cómo hacer esto? Pues la forma más eficiente para ello fue colocar administradores tanto propios, o sea, romanos, con administradores de todos los pueblos que conquistaban. Porque acuérdense, ellos no destruían la civilización que conquistaban, ni la sometían a todos como sus esclavos, no, los dejaban que siguieran existiendo, pero ahora el dominio es el nuestro. Ahora el que gobierna somos nosotros. Y probablemente pueblos ni siquiera se daban cuenta de cómo sucedía esto, porque no había necesidad de una guerra, sino que ellos llevaban primero a negociar la rendición del pueblo. Y si ellos no querían meterse en problemas, pues asumían que ahora los iba a administrar alguien más, colocaban una persona para administrar, y pues ahí se entendían con lo que tiene que ver con el tributo. Había que pagarle tributo a Roma. Ese dinero servía pues para todas las obras que se hacían en lo que se refiere a la romanización del territorio. Esto es siglo II después de Cristo, repito. Esto es un siglo después, siglo III después de Cristo. ¿Qué son estas zonas que se ven en diferentes colores? Pues algunos son territorios que se anexaron, o sea, todo esto sigue siendo Roma, pero territorios que se anexaron con algunos emperadores en particular. Por ejemplo, Trajano, son estos que ven acá. Egipto, pues se consolida más todavía el territorio, pero básicamente esos son los límites del territorio. Vean, toda la isla de Britania ya es romana. Ahora, vean la zona acá, Samartia, Germania, la región de la actual Alemania, y más hacia el norte tenemos Noruega, por ejemplo. Esa otra parte de Noruega es Bélgica, por ejemplo, y otros países de esta región en la actualidad. Esos territorios fueron un tanto hostiles a Roma. Roma pues no tuvo tampoco tanto interés en ellos, aunque habían relaciones comerciales, pues no estuvieron tan interesados en pisarlos completamente, salvo algunas regiones. En toda esta zona no es que no hubiera nadie, había muchas culturas acá, pero los romanos los consideraban bárbaros. Eso los consideraban. Que ver, Kelly dice algo acá. ¿Cómo se llamaba bueno, y luego dice, o sea, que conquistaron el mar Mediterráneo. Sí, todo el mar Mediterráneo, todo era territorio de ellos. Nada pasaba casi que ellos no lo supieran. Pero bien, les decía, en esta región habitaban entonces los que los romanos llamaban bárbaros. ¿Quién me dice qué es un bárbaro? ¿Cómo se imagina un bárbaro? ¿Sí, Javier? Si mal no me recuerdo, eran personas que les gustaba pelear y beber a cada rato. Muy bien, ahí tenemos una descripción. Kelly. Eran personas que estaban en contra como tipo de
el- de la política de ese lugar o que querían que los romanos salieran de ese lugar, por ejemplo. Sí, sí, eran hostiles a Roma, no les gustaban los romanos. Eh, ¿Alguien más? ¿Ibis Alberto? Sí, como mencionaron mis compañeros, yo pienso que los bárbaros eran como aquellas personas que no pertenecían a su cultura o una civilización o lengua. Bueno, eso pienso yo. Ujú, muy bien. Pues fíjense que la palabra bárbaro significa extranjero. Pero bueno, una de las descripciones que me daban era que pues pasaban comiendo y bebiendo, ¿verdad? Y de comer carne directamente del hueso. Y si chorreaba sangre, pues mucho mejor. Eso es lo que nos han enseñado de los bárbaros. Pero eso es porque hay una carga, eh, digamos, de insultos peyorativos, se dice en la palabra bárbaro. Pero los bárbaros simplemente eran extranjeros a Roma, o sea, eran culturas, muchas de estas eran pacíficas, dedicadas a la agricultura y a la ganadería, que pues no desarrollaron culturas tan grandes, pero que están registradas pues la mayoría en los diferentes lugares donde estuvieron. ¿Qué es lo que pasa? Voy a avanzar para seguir hablando de los bárbaros. Que cuando nos acercamos al siglo IV de nuestra era, es decir, el año 400 al 500 de nuestra era, o sea, después de Cristo, comenzó un asedio. De hecho, en el siglo III sucedió la primera, una migración grande de esos pueblos bárbaros hacia territorio romano. Y los romanos no les gustó la idea, porque los consideraban inferiores. De ahí es donde viene lo peyorativo, la carga de insulto cuando decimos bárbaro. Esos fueron los visigodos. Los visigodos se establecieron en toda esta región, en la región de España. Fue algo así como que los reyes visigodos se entendieron con los gobernadores romanos y le dijeron, miren, pues nosotros necesitamos un territorio donde establecernos y nosotros pues no tenemos problema con someternos al dominio romano. Y nosotros les vamos a ayudar a ustedes cuando estén en problemas por cualquier eventualidad social o de guerra, ¿verdad? Entonces, los romanos aceptaron a los visigodos y se establecieron entre la región de las Galias, acá, la actual Francia, y la Hispania, la actual España. Y bueno, parte también de Italia, en la zona norte de Italia, también estuvieron los visigodos. Pero junto con los visigodos venían otros más. Beberibi dice, el término se originó en Grecia y luego se extendió con los romanos. Y por lo de los romanos es que lo conocemos mayormente. Quizás un paréntesis con eso. Hay otro término también que les pregunto, ¿qué significa? ¿O qué es un villano? ¿Qué es un villano? Dígame, Daniela. Nosotros lo conocemos la mayoría por la literatura, así como el antagonista, algo malo, una persona mala, o sea, eso. Muy bien, gracias. Muy bien, el antagonista del héroe, ¿verdad? Muy bien, gracias, Daniela. Quiero ver, Kelly. Es alguien malo, alguien que destruye la sociedad. Alguien, un destructor, ¿verdad? Del ordenamiento social. Pues no. Fíjense que un villano es una persona que vive en una villa. ¿Saben cuáles son las villas, verdad? Los pequeños pueblitos en las afueras de las ciudades. Pero resulta que en la Edad Media, esto es más adelante, ustedes lo van a ver en Historia 2, Historia del Arte 2, resulta que los villanos no le caían muy bien a la élite, a la aristocracia, a los reyes, a mucha gente de eso que tenían títulos nobiliares. Los consideraban inferiores, los consideraban sucios y los consideraban malos. Y entonces pues el término adquirió también una carga de insulto, o sea, una carga peyorativa se llama eso. Y esa carga es pues, justamente lo que ustedes me acaban de decir. Son los antagonistas al bueno, ¿verdad? Es decir, el que está contrario a las cosas buenas. Pero un villano es una persona que vive en una villa. Entonces, esos términos se nos han enseñado a utilizarlos de una forma, pero el origen es de otro tipo. Un villano es una persona que vive en una villa, simplemente. Pues bien, ¿qué sucede cuando esas invasiones comienzan a suceder acá, en esta región? Y les estoy hablando no de un solo pueblo, ya no, aquí tienen, bueno, los nombres ahí los van a tener en la diapositiva, pero están los anglos, los sajones,
los suevos, los vándalos, los ostrogodos, los alamanos, los hunos. De hecho, este Atila es uno de los héroes de los hunos que le pusieron mucha batalla a los romanos. Y así pues muchos más. Pero eso sucedió más en la región occidental, lo que ven en naranja. Lo que ven en naranja y lo que ven en tono aqua es territorio romano, los dos. Pero el territorio ahora está dividido. Los emperadores comenzaron a tener problemas administrativos para poder ordenar todo esto a la larga. O sea, a la larga algo comenzó a pasar, y especialmente cuando las invasiones venían del norte, comenzaron a debilitar fronteras. A la par de eso, sucedió algo que pues tiene una repercusión, como ustedes no se lo imaginan, más adelante acá, en esta región. Esta es la región de Palestina. Y en Palestina nace una secta religiosa acá, que dicen ser seguidores de una persona de la cual no hay registros históricos, y que según ellos pues les habló palabras que le llegaron a su corazón, pues, y los transformó espiritualmente, y les mandó que llevaran ese mensaje que habían recibido a todas partes del mundo. Entonces esas personas que recibieron el mensaje, que constituyeron una secta dentro de una religión, la religión es la judía, y las sectas se hacían llamar cristianos, y estos comenzaron a llevar ese mensaje por todos esos lugares, todo el territorio, tanto acá, lo que ustedes ven que está marcado como Oriente, la región Oriente del Imperio, como la región de Occidente del Imperio. Ese mensaje comenzó a llegar a todas partes. Perdón, dígame, Daniela. Y de ahí ya comenzó la muy reconocida como persecución de los judíos. No, de los judíos. Los judíos es una relación que ocurre en una época, pero es diferente. Ah, bueno, cristianos, mejor dicho. Cristianos, sí, la persecución de los cristianos por eso, porque estaban metiendo ideas un poco extrañas a la gente de todos estos pueblos, pero ya que menciona Daniela a los judíos, cabe mencionar, aunque lo vamos a ver más adelante en el próximo tema, que les decía hace rato que esa pregunta que le hacen a Jesús, que si es bueno dar o no tributo al César, era una trampa, les dije, ¿verdad? Porque estaban esperando que él dijera algo que levantara revolución en el lugar. Es porque los judíos, el pueblo judío de una de las castas bajas que se llamaba celotes, esos no querían a los romanos, y estos actuaban como un grupo guerrillero que mataba pues a funcionarios romanos, a soldados romanos, hostigaba a las tropas, y estaban escondidos en el pueblo. Entonces por eso es que ustedes leen el texto bíblico, y les aseguro que después de todo esto que vamos a ver en historia, van a leer el texto bíblico de manera diferente. Cuando les dice en la Biblia que pensaron los judíos que Jesús les iba a libertar, les iba a dar libertad, les iba a dar todo aquello que ellos anhelaban, decían que él era el caudillo, que era el Mesías, que les iba a dar libertad, se referían a la libertad de Roma. O sea, querían sacudirse a los romanos, porque aún antes del nacimiento de Cristo, que está en el texto bíblico nada más, les repito, no es histórico, los judíos tenían muchos problemas, y los celotes atacaban, y los romanos hacían incursiones, destruían ciudades y luego se retiraban y se estaban. Aunque los romanos seguían gobernando, lograban momentos de paz, por así decirlo, tratando la manera de tener contentos al Sanedrín, que era la élite judía. Fue hasta el año 72 después de Cristo, o sea, o de nuestra era, el año 72, que los romanos se terminaron cansando y destruyeron Jerusalén. Ahí destruyen Jerusalén, y ahí es donde los judíos, o sea, la gente que vive en el lugar, pues se dispersan. Ahí comienza lo que se llama la diáspora. Los judíos se dispersan en todo territorio, para todas partes, porque Jerusalén fue destruida, y van a regresar ellos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando pues les dicen, miren, ustedes son judíos, según la historia, y ahí dicen, ustedes vivían en este lugar, y es cierto, aquí están los palestinos, pero ustedes van a vivir acá, tienen que vivir juntos con ellos, y les dan parte del territorio.
ahí donde los judíos vuelven y ahí comienza el pueblo de Israel en esta región. Y bueno, de eso no vamos a tocar, al menos no en ese momento, pero pues ustedes saben la situación en esta región en la actualidad, qué es lo que está sucediendo por acá. Pero bien, los judíos entonces se dispersan, es cierto, en ese momento, pero es en el año 72, es otro momento. En el caso del cristianismo, en algún momento esta secta se dispersa y dispersa el conocimiento que llevan. Entonces, si les pregunto cuáles son a qué pueblos iban dirigidas las epístolas que están descritas en el Nuevo Testamento. ¿Saben cuáles son las epístolas? Bueno? Las cartas. Bueno, Daniela creo que lo iba a decir. ¿A quiénes van dirigidas? No les creo. Pero el domingo, ahí estamos, levantando la mano desde el crecimiento espiritual. Alison, dígame. ¿Cómo dijo? Disculpe. ¿A quiénes iban dirigidas las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento? ¿A los apóstoles? No, los apóstoles le escribieron a alguien. Ahí dice en el texto bíblico, dice, vean, las epístolas son cartas. Entonces el libro se titula Carta a los, ahí dice Miguel Alejandro, dice Carta a los Romanos. Vean, aquí están los romanos. O sea, la carta iba dirigida a la gente de acá y de prácticamente toda Roma, todo el territorio, pero digamos Roma acá. ¿Carta a quién más? Bueno, le voy a ayudar a los corintios. Corinto está aquí, en esta región, el Peloponeso. Carta a los Gálatas, está por esta zona. Carta a los ¿quiénes? A Éfeso. Éfeso está en la región insular, está por acá. A Éfeso. A los colosenses, correcto, esta región de por acá también. A los de Tesalonia, otro lugar griego. Bueno, y así otros más. Entonces, esas epístolas están dirigidas a gente de ciudades de toda esta región. Y bueno, se mencionan estas de acá. Hay otros libros que no se tomaron en cuenta cuando se constituyó el texto bíblico, que también van hacia acá. O sea, había otra vertiente dentro del cristianismo original, ese, paleocristiano se llama, vinculado a esta región. Ese se llama el copto. Son cristianos, digamos, con un culto muy cercano a Egipto. Entonces, eso, imagínense esas dos cosas. Primero, están recibiendo a nivel de guerra, los están atacando los pueblos considerados bárbaros y están haciendo ceder las fronteras y muchas ciudades están cayendo bajo el dominio de estos pueblos. Los romanos no pueden, o sea, el ejército ya no puede contenerlos. Y aparte de eso, administrativamente Roma se está debilitando porque una secta que eventualmente se está constituyendo en una cantidad grande de gente comienza a hacer que los romanos ya no le tengan miedo a los romanos. Y entonces se está debilitando por todos los frentes. Y esa secta, que eventualmente se convierte en religión, va ganando adeptos. O sea, a la gente le gusta lo que le están diciendo, le gusta el mensaje que le están dando. Y entonces cada vez más están convirtiéndose al cristianismo, y inicialmente en las castas más bajas de la sociedad. Entonces, todo eso junto hace que Roma se debilite y comience poco a poco a colapsar. Tanto así que en el año 474 de nuestra era, la capital romana esta cae. Para esa época, los romanos han establecido otra capital en este lugar, una ciudad griega que se llama Bizancio, y que luego un emperador llamado Constantino le cambia el nombre y esa la establece como su ciudad. A esa ciudad se le cambia el nombre entonces a Constantinopla. Es la ciudad de Constantino. ¿Cuál Constantino? Pues Constantino el Grande. El que luego de ver que los cristianos estaban por todas partes y que los habían perseguido, los habían matado y no los lograban controlar ni que la gente tuviera miedo de pertenecer a ellos, pues entonces terminó por asumir pues que la mejor solución, políticamente hablando, era unirse a ellos. O sea que si no puedes con ellos, úneteles. La leyenda dice que Constantino vio en un sueño una guerra, y en esa guerra el cielo que se abría y una cruz que aparecía mientras una voz
decía inoc signo vinces, que significa con este signo vencerás, era una cruz. Y entonces, pues luego del consejo que le da su madre, Elena se llama la mamá de él, pues él políticamente pues hace todos los movimientos necesarios hasta darles, convertir más bien el cristianismo en la religión oficial de toda Roma. Primero, una década antes más o menos, le dieron permiso de culto libre, que ya no los iban a perseguir. Y de hecho, los cristianos no fueron perseguidos todo el tiempo, no, fueron perseguidos por algunos emperadores que los consideraban sediciosos y un problema social, pero no fueron todos los emperadores. Constantino pues los convierte, luego de darles culto libre un par de años, los convierte en la religión oficial del imperio. Constantino no se convirtió al cristianismo, siguió siendo pagano toda su vida, hasta el lecho de muerte se convirtió al cristianismo, porque pues la decisión de él fue más política que religiosa. Pero ¿cuál fue el resultado? Pues que alrededor de él aparecieron muchos funcionarios que eran cristianos ahora. O sea, a lo mejor se veían como romanos, ¿verdad? Pero de manera oculta ellos ya se habían convertido al cristianismo. Entonces, Roma asume el cristianismo ahora como su religión, y en ese momento nace la primera religión cristiana propiamente dicha, que es la que se llama cristianismo universal. La palabra universal, o dicho, o más bien el término que ocuparon los romanos, es católico. Entonces el cristianismo católico nace en ese momento, cuando Roma toma el cristianismo como su religión oficial. Y es la primera religión cristiana que aparece propiamente establecida. Antes de eso se llama paleocristianismo. Pero bien, todo eso entonces hizo una transformación social, económica y política también aquí a la larga. Roma en la zona anaranjada se transformó en muchas culturas, no solo en una, y pasa por 3 etapas de desarrollo. La primera es el prerrománico, luego el románico y por último el gótico. Todo eso sucede durante la Edad Media. Y lo que ven aquí en color aqua, esto es Roma, que sigue siendo Roma como tal, pero ahora es cristiana, ya no pagana, ya no politeísta. Y los historiadores, cuando comenzaron a estudiar todo esto, allá por el siglo XVII, siglo XVIII, le dieron un nombre, y el nombre es el de la ciudad griega, de donde estableció la segunda capital del imperio, es Bizancio. Entonces se le llamó a esto Imperio Bizantino, pero ellos no se llamaron imperio, así mismo Imperio Bizantino. Para ellos seguían siendo romanos. Igual el emperador siguió considerándose romano. Son los historiadores los que le dieron a este periodo el nombre de Bizancio. Y Bizancio va a sobrevivir, digamos, Roma va a sobrevivir bajo el nombre o bajo la constitución de esta nueva realidad, de este nuevo imperio, durante 1000 años más. Es el mismo periodo más o menos que dura la Edad Media en este lugar. Mientras aquí vemos un desarrollo cultural que se mantiene a la manera romana durante 1000 años, aquí vemos destrucción prácticamente de toda la estructura romana, y luego es casi que como comenzar de nuevo, un montón de pueblitos pequeños que son una mezcla de los pueblos romanos con los pueblos bárbaros que llegaron. Entonces esa es la realidad por acá. Roma, ahí sí es como termina. O sea, comienza ya con aquellas relaciones de amor y odio con los etruscos y termina de esta forma, convirtiéndose al cristianismo y dando pie a una realidad completamente diferente para la religión. Eso es básicamente toda la historia, la parte contextual de la historia romana. No sé si hay una pregunta, algún comentario sobre eso, algo que quieran aportar. ¿No? ¿Nada? No, licenciado. Todo claro, Lick. Bueno, espero que sí. Vamos. Este es un mapa que muestra las rutas comerciales. O sea, Roma en su momento de mayor esplendor, ya no vamos a hablar de la parte cristiana, que es cuando colapsa pues, la estructura que habían logrado construir, sino que más bien ese es el momento de mayor esplendor, digamos siglo II, siglo III de nuestra era. Tenían el control económico de toda la región, rutas de comercio, marítimas, terrestres,
Y para que eso funcionara bien, en los territorios de dominio propio tenían infraestructura, la infraestructura necesaria para que el comercio no se detuviera. Eso es calles, puentes, transporte, en este caso marítimo, por ejemplo, o las carretas que conocemos. Todo eso pues se fluía fácilmente. Todos los países en la actualidad necesitan de vías de comunicación que estén en óptimo estado para que el comercio no se detenga. Si una calle está arruinada, si una calle se cierra, bueno, lo vimos hace un par de semanas, y si una calle se cierra, colapsa, puede colapsar todo, y el comercio se detiene y los precios se van para arriba porque no hay paso. Por ejemplo, en esta región, en la actualidad, hace unos meses, si no es que hace un año, acá hay un canal, recuerdo el nombre de este canal, que está por acá entre el mar Rojo y el mar Mediterráneo, y resulta que un buque quedó varado y cerró el paso. Y entonces todos los buques tuvieron que detenerse en esta región, todos los que llevan comercio, productos, se detuvieron acá o tenían la opción de bajar hacia el sur y dar la vuelta en la zona más hacia el sur de África y luego subir por este lugar para llegar otra vez al mar Mediterráneo. Y eso triplicaba el costo. Entonces, no tener vías de comunicación importantes, libres y fáciles de transitar, pues era un problema. Entonces los romanos arreglaron todo eso, de manera que tuvieran el control del comercio. Los romanos pasan por 3 estadios políticos, la monarquía al inicio, que coincide con el desarrollo de Etruria, el pueblo etrusco, por eso aparece por acá. Para la época de fundación, de 753, pues eran reyes los que gobernaban, por eso se llama monarquía, un monarca. Para el 509 antes de nuestra era, pasan a un estadio que se llama la república. Y en la república lo que hacen es elegir dentro de varios candidatos cuál es el más idóneo para gobernarlo. Entonces son básicamente someterlo a elecciones como lo hacían los griegos. Pero en el año 27 antes de nuestra era o antes de Cristo, pues resulta que mataron al último gobernante de ese tipo y entonces se instaura un nuevo tipo de gobierno en el que la persona que asume el control no necesariamente es elegida por la mayoría, o aunque así lo fuera, luego simplemente no le hace caso a las mayorías y comienza a actuar de manera individual. A eso se le llaman dictadores o emperadores en este caso. En el caso de Roma es emperadores, pero el dictador no necesariamente es que, bueno, en nuestro contexto dictadura, dictador, eso se considera algo malo, pero en su origen, porque le estoy hablando de los tratados de Platón, por ejemplo, en los que se habla acerca de las formas de gobierno, un dictador pues plantea una solución para determinadas situaciones sociales y políticas. Entonces el emperador es el que gobierna en este momento, en un imperio, y Roma se convierte en un imperio. Siempre hay un senado que ayuda, pues, digamos, como consejero, pero quien toma las decisiones es el emperador. Y eso termina en el año 476, les dije 474 en su momento, pero es 476 después de Cristo, o de nuestra era. Es cuando Roma cae. En ese momento termina les decía, la historia propiamente de Roma y comienza una nueva etapa que establecieron los historiadores que se llama Bizancio. Pero para los romanos ese cambio no existió, ellos siguieron siendo romanos o se veían a sí mismos como romanos. Bien, eso también se les explica por acá en esta diapositiva, no voy a detenerme en esta, puesto que ya está explicado, pero básicamente aquí les da nombres de algunos emperadores y ¿cómo se llama? La manera de gobierno. Solamente les remarcó algo, que aunque aquí les diga, miren, en el imperio un emperador es el que gobierna, en la medida que tuvieron problemas de control del territorio, ya en la última etapa acá del siglo III en adelante, comenzaron a gobernar 2 o 3 personas, porque era la mejor manera de poder consolidar pues el poder. Y entonces aparecen la tetrarquía, que significa que son 3 personas las que gobiernan. Y luego viene
el periodo de Constantino, luego viene Teodosio, luego viene también pues otros más. Rómulo Augustulo fue el último emperador en la región de Roma, y de ahí en adelante van emperadores, pero en la región de Bizancio, que eso es lo que se le llama bizantino, que les mencionaba. Esto también es un resumen de lo que les mencionaba sobre la sociedad romana, el papel de las ciudades y los grupos sociales que ya les mencionaba, pero lo vamos a ver eso más adelante a nivel de gráfico, pero pues aquí les va a quedar para que ustedes lo estudien. Gráficamente así se puede representar los grupos sociales. Los ciudadanos es una élite básicamente, o sea, la élite gobernante. Los no ciudadanos, pues acá están las personas libres, en eso están pues todos los que mueven económicamente a Roma, y los extranjeros también. ¿Quién es un extranjero? Un bárbaro, es aquellos que no son romanos, que no nacen como Roma. Pero todos querían ser romanos, todos querían vivir la vida romana, porque pues tenían muchas comodidades. Si se los comparo, aunque tal vez la comparación pues no sea la mejor, pero pues hay muchas personas que aspiran a irse, por ejemplo, a Estados Unidos y tener un tipo de vida como la que románticamente se ve allá, ¿verdad? Que se tiene, aunque sabemos pues quienes hemos visto la realidad de allá o se tienen familiares que están allá, pues se sabe cuál es la dinámica realmente de trabajo en el lugar. Pero románticamente se piensa que es una nación próspera y un lugar donde puede desarrollar a alguien una vida mucho mejor que la que está desarrollando acá. Perdón, me he dado alergia hoy. Entonces, todos querían pues vivir esa idea de Roma. Claro, habían otros que no, especialmente los que de repente eran dominados por Roma. Parecían Roma y decían, miren, de aquí en adelante los que mandamos somos nosotros. Ustedes pueden seguir en el gobierno, pero eso va a ser mientras ustedes nos den tributo a nosotros. Y así. Bueno, las mujeres libres que les decía, pues tienen cierta autonomía comparado con otras culturas. La pirámide social pues estaría así. Los dos grupos grandes serían los llamados ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos serían el emperador o el gobernante, máximo gobernante. En la época imperial pues es el emperador. Acá aparece César, pero con la idea de César, César se utiliza por muchos autores como un sinónimo de rey, es decir, es el César, o sea, es el rey, es el emperador, pero muchos se llamaban César, y como había muchos que se llamaban César, entonces el término fue utilizado a la larga pues como para decir el rey, ¿verdad? El César, pero y lo mismo sucede con Augusto, no decimos que es Augusto, César Augusto, por ejemplo, no dicen, bueno, César se llamaba César o se llamaba Augusto. No, César era el título y Augusto era el nombre, pero depende de la época, pero César no necesariamente significa emperador. ¿Quiénes estaban bajo él? Pues los senadores y los administradores del imperio, quienes ayudaban a gobernar en diferentes instancias a nivel, por ejemplo, judicial, a nivel económico y a nivel social, todo el territorio. La plebe, que es la parte baja de los llamados ciudadanos, pues es gente libre, nacidos en Roma, hijos de romanos también. Entonces, por acá habían bajo de ellos otros que eran romanos, pero eran de clase pues menos pudiente, gente pobre, que se consideraban también personas libres, ¿verdad? Estos podían trabajar. Si ven aquí que dice hombre, yo digo persona, pero aquí dice hombre, es porque el término, digamos, histórico de que aquel momento es hombres, porque acuérdense que las mujeres no eran consideradas dentro de la sociedad. Pero yo cuando les hablo a ustedes siempre digo personas. Pero si ven aquí que dice hombres, si dice que está diciendo personas y dice hombres, es porque es el término que se utilizaba en el momento. Bajo estas personas libres estaban los llamados libertos. Estos eran esclavos que habían obtenido por algún tipo de cuestión administrativa o una hazaña, habían obtenido la libertad y por lo tanto pues eran considerados, ya no eran considerados esclavos, estaban supeditados a un dueño. Sin embargo, no se consideraban con la misma categoría de una persona que había nacido libre desde siempre. Bajo ellos estaban los esclavos y bajo de ellos las mujeres libres. Vean que las mujeres todavía
Según la época también, pues eran consideradas todavía menos que los esclavos. Pues acuérdense, la sociedad romana era desigual, no considera a las mujeres en un primer momento. En la práctica les decía sí, pero en la estructura no. En el caso de los griegos es muy similar, no les considera a las mujeres como sujetas a cargos, por ejemplo. Y de esta manera es como vamos entendiendo por qué si los romanos conquistan Grecia y luego se mezclan las dos culturas, eso le llamamos sincretismo. Si esas dos culturas mezcladas, que son desiguales en el trato entre hombres y mujeres, son la base o el contexto en el que luego se va a desarrollar una nueva religión a la que se le llama cristianismo, entonces ahí es donde nosotros entendemos por qué quienes toman el control de la religión son hombres y no las mujeres. Y por qué en libros como por ejemplo las epístolas, creo que en Corintios ahí se establece, ¿no? La mujer no es la cabeza, la mujer es cuerpo. La mujer va atrás, adelante va el hombre, la mujer tiene que caminar atrás y agachada. No sé si lo dice con esas palabras el texto, pero el sentido es ese. ¿Y por qué lo dice así? Porque resulta que es una sociedad patriarcal en la que era tan desigual que las mujeres no las tomaban en cuenta. Entonces, por eso, pues ven cómo es el cristianismo en la actualidad. Porque el cristianismo quienes lo hicieron eran romanos. Y los romanos tenían esta consideración hacia las mujeres. ¿De dónde están las mujeres? En la base de la sociedad. Entonces, ahí es donde uno va entendiendo cómo es que funciona esto de la religión y cómo es que las cosas han llegado al punto en el que están. Y dice, no es que Dios así lo quiere. No, Dios no lo quiere así. Lo decidieron políticos que pues tenían también la connotación de personas religiosas en algún momento. Entonces eso es lo que sucede con el cristianismo. Pero vamos a ver el cristianismo aquí ahorita, hay un tema específico sobre eso, pero igual no sé si hay algún comentario o pregunta. ¿No? Todo claro, Lick. Bien, voy a comenzar a hablar en clave, fíjense, para dejar las cosas no tan claras como la horchata, para que pregunten, porque entonces si todo está claro es porque no me... voy a comenzar a equivocarme y decir cosas al revés. No, mentira. Yo espero que sí, ¿verdad? Porque pues de eso depende las respuestas de ustedes en el examen. Bien, vamos a avanzar. Eso es otro diagrama que les muestra cómo es la sociedad. Acuérdense que esto cambia dependiendo de la época. Aquí la mayoría es la época imperial, pero depende de la época. Y bien, ¿qué más sigue? Pues la religión, que es otro elemento contextual. Dígame, Diana. Sí, acabo de ver que hay una cierta diferencia entre plebe y plebeyos. Y a veces uno lo puede confundir que son como lo mismo. Plebe y plebeyos. Lo que pasa es que un plebeyo es un miembro de la plebe. Aquí dice nobilitas, patricios y plebeyos enriquecidos. O sea, la plebe está acá. Estos son plebeyos. La plebe, digamos que es el grupo. Plebeyo es un miembro particular de ellos acá. En esto dicen los nobilitas, que es lo que a veces les digo patricios. Ustedes miren un patricio o una patricia, son nobilitas, son nobles. Entre ellos hay plebeyos enriquecidos, o sea, gente de la plebe que por algún negocio que hicieron, algo que trabajaron a lo mejor mucho, lograron enriquecerse. Y ellos adquieren un estaño superior, pero siempre de la casta llamada ciudadanos. O sea, aquí no es que esto sí se puede subir, pero vean que están dentro de la misma casta. No sé si esta era la diferencia que me decía o la comprendí. Sí. Ahora sí, ya comprendí. Gracias, Lick. Bueno, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Bien. La religión les decía. Bueno, dígame, Wendy. Sí, Lick, ¿y había alguna posibilidad de que los esclavos subieran bastante de rango, que llegaran a ser como administradores o reyes? Bien, hay registrados dentro de la historia romana esclavos que llegaron a conducir revueltas. Espartaco, por ejemplo, lograron consolidar apoyos para ellos y luchar en contra de la estructura como la ven acá, tratando de darle más poder a los esclavos.
y a los libertos también. Pero lo que sucede es que si ven aquí hay una frontera bien grande que divide a los ciudadanos y a los no ciudadanos. Entonces no hay registros tan grandes, o sea, al menos en cargos tan importantes o en puestos tan importantes de esclavos que hayan llegado hasta tan arriba. Sí pudieron haber llegado más o menos a ser un equivalente a las personas libres, pero la mayoría considerados como no ciudadanos acá. Pero ahí quizás sería de investigar un poquito más, no le voy a cerrar el 100% la posibilidad de que sí haya sucedido, pero no, digamos, en cargos tan importantes. Pero a lo mejor en alguna región romana, ya por la Hispana, en la zona de las Galias, en Britania, pues a lo mejor algún esclavo se convirtió en liberto y logró progresar económicamente hasta el punto de llegar más o menos a considerarse del nivel de un patricio, por acá, o sea, de un nobilita que tenía pues mucho dinero. Pudo haber sucedido, pero ahí sí sería investigar un poquito más. Bien, no sé si alguien más. Bueno, vamos a la religión. Es el tercer intento. La religión romana es politeísta y es básicamente la misma estructura de la religión griega. Cuando se va Grecia ya está bien desarrollada con una religión sólida en la que están establecidos los parámetros de esos dioses antropomórficos que sienten, que sufren, que desean igual que los humanos y que solo son diferentes a nosotros en que nosotros somos mortales y ellos son eternos. Pues cuando los griegos ya están consolidados con eso, los romanos comienzan a absorber esa misma información y comienzan a establecer dioses equivalentes, o sea, dioses que tienen las mismas características, pero los van nombrando de manera diferente. O sea, básicamente los dioses terminan siendo los mismos. Entonces decimos que la religión romana es politeísta y pues hay dioses que se consideran aún hasta padres o iguales a algunos emperadores. Por eso hay esculturas de los emperadores donde aparecen como si fueran seres divinos, como si fueran Apolo, por ejemplo, vestidos como si fuera un dios, con una corona de laurel en la cabeza y un cetro en una mano, porque se consideraban también ellos divinos, hijos de los dioses o de la misma naturaleza de los dioses. Tenían también toda una cultura alrededor de dioses domésticos, especialmente entre los dioses domésticos, las imágenes que recordaban a los antepasados. Les pongo aquí como ejemplo, ustedes en su casa a lo mejor no conocen quién es el de esa fotografía en blanco y negro que está por ahí en la pared, y ustedes preguntan, este era el papá de tu abuelo, la mamá de tu abuelo. Entonces ustedes saben que es uno de sus antepasados, pero ustedes no los conocen. Pero si alguien de su familia se hubiera encargado de decirles quién fue esa persona, ustedes lo sabrían y le rendirían pues algún tipo de respeto en momentos importantes. Aquí aunque no tiene mucho que ver, pero por ejemplo los altares mexicanos que se hacen para el Día de los Difuntos, ahí ponen un montón de fotografías que corresponden a los antepasados. Entonces, esos altares habían en las casas romanas, en las domus romanas. Y pues entre esos colocaban también, a la par de los antepasados, manes que se consideraban espíritus de los antepasados propiamente, o sea, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, el padre de mi abuelo, por ejemplo, los lares, que eran dioses protectores del hogar, y los penates, que eran divinidades protectoras también de los hogares. ¿Han visto la película Gladiador? Sí, ¿verdad? Creo que sí la han visto, Gladiador. Cuando le dan a Máximo, el héroe, ¿verdad? El que es convertido en gladiador, le da a uno de sus que fueron sirvientes, le da una bolsita. Cuando él abre la bolsita, ¿qué aparecen ahí? Unas figuritas de su esposa, que representan a su esposa y a su hijo. Eso se llaman manes. Se consideraban representaciones de sus familiares difuntos, en este caso. Y él les hablaba y le pregunta a uno de sus compañeros gladiadores, ¿qué le dices? Y entonces él dice dice al hijo, a la esposa no quiere decir qué es lo que le dice. De esas situaciones así que rompen lo tenso de la película. O sea,
esa relación con esa figura que representa a sus antepasados son bien importantes y son las que dan pie para las esculturas que representan a los antepasados, las figuras de los por ejemplo, aparece un nobilita con el busto de su padre y el de su abuelo a la par. O sea, son cultos a los antepasados. Los romanos tenían bastante de eso. Y mucho de eso también es influencia etrusca, porque acuérdense que los etruscos eran los que tenían esa afición por el arte funerario en el que representaban los rostros de los difuntos, como si fueran retratos. Bien, ¿qué pasa luego? Bueno, esto es desde el origen hasta más o menos el siglo V. ¿Qué sucede entre el siglo IV y el siglo V? Que Roma se cristianiza. Aparece primero cuando, como les decía, o sea, hay cristianos por todos lados y pues los cristianos ya no le tienen miedo a los romanos. Eso no se los pregunté, ¿verdad? ¿Alguien tiene idea de por qué no le tenían miedo a los romanos, los cristianos? Y por eso los perseguían a veces, porque hay que acabar con ellos, porque o sea, esto le dicen a la gente que no hay que tenernos miedo, hay que acabar con ellos. Y por eso muchos emperadores los persiguieron, porque los consideraban sediciosos, o sea, que estaban en contra del gobierno. ¿Saben cuál es la razón por la que los romanos, los cristianos no le tenían miedo a los romanos? ¿Alguien que me diga? Les diré que una de los argumentos está en el Nuevo Testamento. O sea, es una cuestión de fe. ¿No? Daniela dice, no recuerdo. Porque su fe era más fuerte. Sí, tenían una fe muy, muy sólida. ¿Pero qué es la fe? Creer. Es creer, es la esperanza de lo que no se ve, ¿verdad? Eso es la fe, la esperanza en lo que no se ve. Entonces, ¿qué sería eso? Creer en algo o en alguien, dice, muy bien, porque estaban con Dios. Sí, pero hay algo ahí, hay algo que está en el Nuevo Testamento. Pero digo, después de esos temas, uno ya ve diferente el texto bíblico, porque va entendiendo cómo la historia va enlazando con todo eso que nos han contado. Lamentablemente, pues no se puede confirmar a nivel histórico la existencia de Jesús, sino de todo lo que existió después, de lo que viene de la secta cristiana dentro de la religión judía en adelante. Eso hay mucho registro, pero de la persona no hay históricamente hablando. Pero eso lo vamos a ver después, pero el Jesús histórico y el Jesús religioso. Dice Kelly, porque estaban con Dios, dice, porque creían en el Salvador que los iba a defender. Por ahí vamos ya en la respuesta. Vean, hay una frase, hay un versículo bíblico del Nuevo Testamento, no estoy muy seguro en dónde está, ni quiénes de los evangelistas lo repiten, pero dicen, no le tengan miedo al qué. Y continúa la frase. No le tengan miedo al que mata. En serio. En el chat. Nada. No, tienen que ir a revisar la Biblia. Voy a hablar con su pastor, con su catequista, con su sacerdote, para ver qué es lo que está pasando. La Biblia dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Ajá. Esa frase es como esa, por ejemplo. Pero Jesús les dice, en uno de los versos bíblicos, que no le tengan miedo a quien mata el cuerpo, sino a quien puede matar el alma. Y entonces, ¿quiénes pueden matar el cuerpo? Pues los romanos. Entonces, ¿qué pasaba con los cristianos? Los cristianos les decían, si ustedes siguen con esas sus ideas y llevándole esas ideas a los pueblos, los vamos a matar. ¿Y ustedes creen que los cristianos tenían miedo de esa amenaza? Pues no. ¿Por qué? Porque tenían una fe, como bien decían por ahí, una fe que el Salvador, que era Jesús, los iba a proteger, no su cuerpo, sino su alma, que era lo que ellos temían perder. Entonces, si yo no le tengo miedo a morir, físicamente hablando, entonces no le tengo miedo a los romanos. Entonces los romanos, eso era preocupante, porque los romanos se presentaban como una fuerza poderosa, implacable, y que de manera ejemplar pues asesinaban a los enemigos, de manera que eso sirviera de ejemplo a los demás y que los demás me hagan caso. Pero si no le tienen miedo a morir, ¿qué va a pasar? Pues no, decían los emperadores, acabemos con los cristianos, hay que acabar con ellos. Pero sin embargo se multiplicaban cada vez más, cada vez eran más. Entonces llegó a un punto eso,
que en el siglo I, desde el siglo I más bien, al siglo IV, es 300, del año 300, el cristianismo creció y es lo que les digo, avanzó en todo el territorio romano. Entonces, para el año 313 de nuestra era, Constantino publicó un edicto, una ley en la que se le daba libertad religiosa a los cristianos. Si los cristianos ya no iban a ser perseguidos y pues iban a tener pues protección del Estado también, ya no les iban a hacer nada, nadie tenía por qué decir. Entonces ellos ya no tuvieron miedo, los que aún se mantenían escondidos, protegidos en el anonimato, ya no tuvieron problema. Entonces comenzaron a salir a la luz, a darse a conocer muchos cristianos que estaban dentro de la élite romana. Ya no solo de abajo, allá donde están los esclavos, los libertos, la gente que no se consideraban ciudadanos, ahora también en la élite. Entonces, más o menos unos 15 años después, prácticamente el emperador estaba rodeado de cristianos, que se nombraban cristianos. La mamá era cristiana. Entonces, pues él, un movimiento político, dijo, bueno, estamos debilitados en el imperio. Los cristianos están en todas partes dentro de la estructura del Estado. Entonces, bueno, la religión oficial del imperio va a ser el cristianismo. De aquí en adelante el cristianismo es católico. Es católico significa es universal. ¿Universal a quién? Universal a Roma. Por eso los católicos dicen que son católicos, o sea, universales, y romanos, porque el cristianismo nació con Roma. El cristianismo propiamente, ¿no? O sea, el cristianismo católico. El cristianismo nace antes, los seguidores de Jesús. Entonces, Roma pues pasa por esos dos estadios de religión. La politeísta, en la que creen en los mismos dioses de los griegos, y la cristiana, en la que pasan a ser monoteístas y la figura de Cristo pues pasa a ser el centro de todo. ¿Se comprendió eso? Sí, Lick. Sí, Muy bien. sí. Vamos a ver. El panteón romano. Bueno, el panteón romano es el mismo panteón griego. Si yo les digo, miren, el dios griego Zeus pasa a llamarse Júpiter. El dios del mar, Poseidón, pasa a llamarse Neptuno. El dios de la guerra griego, Ares, pasa a llamarse Marte. El dios, quiero ver qué, Hermes, el mensajero de los dioses, pasa a llamarse Mercurio. La diosa del amor, de la belleza, Afrodita, pasa a llamarse Venus. No es que les cambiaron nombres, sino que desde su origen les comenzaron a llamar con esos nombres, porque lo estaban diciendo en latín. Y los otros nombres que conocemos están en griego. Entonces, esa es la diferencia entre el nombre, porque básicamente el dios era el mismo. Zeus y Júpiter es el mismo. Zeus significa cielo, algo así, cielo, o el brillo del cielo, algo así. No, Júpiter es como el brillo del cielo o brillo en el cielo, y Zeus significa cielo. O sea, básicamente están hablando de un relámpago. De un relámpago. Y por eso el Zeus tiene el arma de él, son las bolas de rayos. Ese es el poder de él, porque el Zeus es esa destello, esa luz en el cielo. Y así van los demás. Y sacamos la etimología de los diferentes nombres. Permítanme un momento. Bien, ¿se entiende eso, verdad? ¿Sí? Bueno, dice Jessica, dice por acá, así como a Dios le dicen Jesús, Yahvé, creo que era, dice Jehová. Sí, Yahvé, Jehová, Alá es el mismo nombre, es el nombre, son nombres diferentes para la misma divinidad monoteísta. Es decir, el Dios. Pero si van ustedes a la Biblia, el nombre con el que él se llama es yo soy, al menos en español. No sé en hebreo cómo sería el nombre.
Pero sí es el Dios único en el que luego los romanos van a pues centrar pues su creencia. Y bien, hasta ahí llegamos con la parte contextual. ¿Alguna pregunta sobre Selam? Dice Kelly. Sí, bueno, hay diferentes nombres. Quiero ver, Jenna dice, un dato para aportar es que los romanos son un ejemplo de sadismo, dice, ya que accionaban con crueldad, combates a muerte como diversión, ejecuciones públicas, etcétera. Sí, es que ellos buscaban, ¿cómo se dice? La palabra es disuadir a la gente de que siguiera haciendo esas acciones que para ellos eran consideradas pues contrarias a su sociedad, a su política. Entonces, pues los cristianos eran sediciosos porque decían que no había que tenerles miedo a ellos porque hay que tener miedo al que mata el alma, no al que mata el cuerpo. Entonces los consideraban sediciosos. Y pues los romanos lo que hacían, ¿no? Entonces démosles un ejemplo de castigo para que nadie más se vuelva cristiano. Y los mataban en actos públicos, en los anfiteatros, en los circos, por ejemplo. Como carne de cañón, como decimos, ¿verdad? Los ponían para diversión, para que los gladiadores se divirtieran con ellos, matándolos. O los quemaban, o los clavaban en madera y los dejaban morir pues agonizando durante mucho tiempo. No digo cruz, ¿no? Porque no los clavaban en cruces, pero pues les daban muertes ejemplarizantes, sádicos, como dice la compañera. Pero bien, Olinda dice por acá, ¿y por qué los romanos les dieron esos nombres a sus dioses? Dice, los dioses romanos tienen por nombre los planetas, o los planetas tienen ese nombre por los dioses romanos. Perdón si es algo extraño. No, no, está bien la pregunta. Siempre sale. Fíjense que es más bien que los astrónomos le colocaron los nombres de los dioses a los planetas, no al revés, porque fue primero los dioses y luego los descubrimientos de los planetas. Pero la pregunta es si es de interés. Muchas lunas también del sistema solar tienen nombres grecorromanos, o sea, nombres tanto griegos como romanos. Por ejemplo, Ceres es una diosa griega y romana, que bueno, pero Ceres es, está. Aquí está, Ceres en griego es Demeter en latín, y es la diosa de los cultivos, la diosa de la naturaleza. Y Ceres es una luna, y así otras más. Pues. Es decir, todos los nombres los utilizaron luego. Bueno, Atenea. Atenea es nuestra querida Minerva de nuestra universidad, pero Atenea es en griego y Minerva es en romano, o sea, en latín. También se le dice Palas, es otro nombre que también se le da a Atenea. Apolo mantiene el mismo nombre en griego y en romano, es Apolo. Igual Artemisa es la misma diosa Diana. O sea, depende del idioma en el que se diga, así cambian los nombres. Bien, ¿alguien más? ¿Todo está bien? Bueno, a nivel de arquitectura, decirles que los romanos van a ir más allá de los conocimientos que se tenían a la fecha acerca de construcción, de ingeniería, de arquitectura en general. La utilización de las matemáticas es el que les da acierto en muchas cosas a ellos, y el descubrimiento también o el invento, más bien no el descubrimiento, sino el invento de materiales que les servían para consolidar, ¿cómo sería? Algunos, o sea, mezclar materiales que les ayudaran a consolidar las construcciones. Eso es lo que se llama el cemento, por ejemplo, el cemento o el concreto, el concreto romano, ese es el opus cementetium. Bien, aquí van a tener un resumen sobre lo que tiene que ver con la arquitectura. Hay arquitectura residencial, arquitectura religiosa, arquitectura de espacios públicos, arquitectura funeraria, los mausoleos, por ejemplo. Los edificios públicos pues son un montón, porque para ellos les interesaba la vida pública, la vida en la que ellos mostraran un aspecto favorable para la población, en la que la gente se fuera a divertir y hicieran vida social. Por ejemplo, las termas, los anfiteatros, que es lo que llamamos coliseos nosotros, pero los anfiteatros,
los circos, los teatros, todos esos lugares, bueno, los lupanares también, donde pues se ejercía de manera libre la prostitución. Todos esos lugares estaban hechos para que la gente fuera y se divirtiera. Esa era la idea. Mientras más diversión tuviera la gente, menos estaban concentrados en los problemas del diario vivir. Entonces, por eso es que los foros eran bien importantes, y junto con todos estos edificios que les decía públicos, porque de esa manera la gente se mantenía ocupada en algo. Por eso hay una frase por ahí que dice: el pueblo pan y circo, y se refiere a eso, que los romanos procuraban que la gente tuviera todo lo necesario, incluyendo mucha diversión, para que no se ocuparan de las cosas importantes. Que él dice por ahí el teatro, por ejemplo. Sí. Bueno, tenían también obra pública. La obra pública se refiere a infraestructura. Por ejemplo, si ustedes de repente en su lugar de residencia no tienen agua potable, pues se nos cae el mundo, ¿verdad? Porque el agua potable es muy importante, especialmente cuando no tenemos mucho lugar donde almacenarla. Se va la electricidad, igual. La calle se inundó, se le hizo una cárcava, pues eso es un solo lodazal en invierno. Eso nos causa problemas y enojo, porque las autoridades no arreglan las cosas como se debe. Entonces, los romanos trataban que eso estuviera lo más nítido posible. No hay electricidad, ¿verdad? Pero sí agua potable. Ellos trataban la manera que la gente tuviera agua potable y que tuvieran también un sistema de drenaje funcional que les permitiera mantener limpias los lugares de residencia. Entonces, están las cloacas, que son lugares donde el agua sucia salía, los acueductos donde traían agua potable a las ciudades, y las calzadas, que eran las calles que les permitían ir de un lugar a otro sin ningún problema. ¿Qué le dice? Dice, o sea que los distraía para que no se centraran mucho en los problemas como civilización. Sí, esa es la realidad. Más en algunos momentos que en otros, porque tampoco les voy a decir que al 100% de la historia romana fue así. Más en unos momentos que en otros, dependiendo del tipo de crisis que se tenía. Y bueno, eso ayudaba pues, o contribuía en muchas ocasiones, cuando había un conflicto en alguna de esas áreas, eso contribuía a que de repente viniera un nuevo aspirante a gobernar y le diera golpe de Estado. Bueno, golpe de Estado es la palabra que ocuparíamos nosotros, pero básicamente es que asesinaban al emperador y ponían, digamos, la élite gobernante, ponía a alguien que les hiciera caso a ellos, si es que no tenían quién, ¿verdad? Entonces elegían a un tío, un primo, un sobrino del emperador para que siguiera y que la gente no sintiera el cambio, porque era alguien de su misma familia el que iba a gobernar. Pero en algunos casos eran familias diferentes, entonces pues mataban al emperador y trataban la manera de acabar también con los herederos para que nadie reclamara legítimamente el trono. Entonces se instalaba un nuevo gobernante y ya, sí, sucesivamente. En algunos otros casos, pues era más fácil el cambio, moría el padre, el emperador, y heredaba el título a su hijo. Y así. Los romanos también, a nivel social, se mezclaban entre la misma familia para mantener, según ellos, pues una sangre pura, pero realmente lo que procuraban era que el gobierno se mantuviera en su misma familia, el poder se mantuviera en su misma familia. Eso se llama endogamia. Es una de las prácticas que han tenido muchas culturas a nivel de élite gobernantes. Bueno, vamos a quedarnos con esto de los aparejos para el día de mañana, por cuestiones de tiempo, que ya casi son las 4. Voy a tener la grabación por acá.